Iglesia, muy buenos días, bienvenidos en esta mañana. Y continuamos con nuestra serie que le hemos titulado ¿cómo? Victoria, ¿sí? Y hablamos la semana pasada que vamos a ver 6 personajes quienes tuvieron victoria. La semana pasada estuvimos hablando sobre ¿quién? Josué, ¿sí? Más valentía. Y hoy vamos a hablar sobre otro personaje. Y antes de poder adentrarnos en el texto y en este personaje, quisiera hacerles una pregunta y que ustedes puedan dialogar allí en sus mesas. Y es la siguiente: si alguien te pusiera un apodo que reflejara tu personalidad, ¿cuál sería? Piense por un momento. Si la gente que lo conoce alrededor le pone un apodo o un sobrenombre por su personalidad, ¿cuál sería? ¿Sí? No sé, el generoso, el cascarrabia, no sé. Por ahí escuché, eso es lo que estoy escuchando, ¿sí? ¿Qué apodo le pondrían de acuerdo a su personalidad? ¿Sí? Entonces, hable con las personas que tienen allí en su mesa y compartan qué creen que la gente le pondrían de apodo. Bien, ¿qué apodo creen que le pondrían las personas que lo conocen de acuerdo a su personalidad? ¿Alguno? Simplemente desde ahí podría decir, ¿cómo lo llamarían? ¿No? ¿Ninguno? ¿La organizada? Ah, bueno, sí. Un fosforito, ay. ¿Qué más? ¿Qué otros apodos nos pondrían? ¿Cómo? Mi ringa. En mi casa, casi que la mayoría de los apodos nos ponen es de acuerdo como al nombre, ¿cierto? No tanto como la personalidad, sino al nombre, ¿sí? En mi casa, bueno, por lo general los Alfonsos, ¿cómo los llamamos? Pocho, ¿cierto? ¿Sí? Y mi papá se llama Luis Alfonso y en la casa le decimos Pochito, ¿sí? Y en mi casa, cuando yo estaba niño, ay, gracias que no dijeron, en mi casa yo me llamo Luis Fernando, ¿sí? En mi casa me llamaban Nando y a mí no me gustaba que me llamaran Nando, ¿sí? Y todavía me llaman en la casa Nando, ¿sí? Y mi hija me dice, papá, ¿y a ti por qué te llaman Nando? Y yo, pues buena pregunta, debe ser por el diminutivo de Fernando para no ser tan largo. Creo que a todos en alguna ocasión nos ponen algún sobrenombre de acuerdo a nuestra personalidad, ¿cierto? Usted es muy mal geniado, mal geniada, usted el dadivoso, el generoso, el esto, pero por lo general se ponen apodos de manera que cariñosa, ¿sí? Y algunos tal vez de manera negativa, ¿cierto? Cuando ven que esa persona es así, pongámosle de esta manera, ¿cierto? Los apodos no son buenos, ¿cierto? No nos gustan para nada los apodos. Hoy, el tema de esta mañana, vamos a ver a Bernabé. ¿Alguna vez has escuchado a Bernabé? Algunos sí, otros no, ¿sí? Y el tema para hoy es Bernabé más ánimo, ¿sí? Y estamos en la época mundialista, ¿sí? Y eso hay partidos en todo momento, y de los partidos los que más recordamos son quienes hacen el gol, ¿sí? Esos son los que más se recuerdan. Y inclusive escuché que el primer partido de México contra Sudáfrica, ¿sí? Fue un colombiano nacionalizado que hizo el gol, ¿cierto? Quiñones, creo que es el apellido de él, no recuerdo el nombre, ¿cierto? Pero mire que uno recuerda es que la persona quien hizo el gol. También recuerda, por lo general, quién fue el arquero que atajó el penalti, ¿sí? Pero pocos van a recordar a quién. Las defensas, ¿quién más? El que le puso el pase para poder hacer el gol. Y algunos, tal vez pocos, recuerdan al entrenador, quien tal vez en la jugada, como decimos, se lo comió, no hizo el gol, pero que en una charla a mitad de tiempo le dijo, no, usted es capaz de hacerlo, no lo saca de una porque se comió el gol, sino que
¿Qué es lo que le da? Ánimo, ¿sí? Usted es capaz, usted lo puede hacer. Entonces hay personas detrás de grandes personajes que dan ¿qué? Ánimo, ¿sí? Pocas veces hablamos del entrenador que creyó en ese jugador cuando nadie más creía. Pocas veces hablamos de quien levantó a ese hombre después de una derrota. Y en el reino de Dios ocurre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos conocemos a Pablo, todos conocemos a Pedro, pero pocas personas hablan ¿de quién? De Bernabé. Y sin un hombre como Bernabé, nunca habríamos conocido al apóstol Pablo como lo conocemos hoy. Pero Bernabé no fue una persona que se hizo mostrar. En la serie mundialista Bernabé no fue un goleador. Bernabé no fue quien asistió para hacer goles. Y mi deseo en esta mañana es que podamos cada uno ser un Bernabé, que no necesite brillar, sino que necesite ¿qué? Animar a quien lo necesita. Así que vamos a ver en esta mañana algunas características de Bernabé que encontramos en el libro de los Hechos. Y la primera característica que vemos de Bernabé es que Bernabé era un hombre que inspiraba ¿a quiénes? A los demás. ¿Y quién era este hombre? Un hombre llamado José. Era un judío chipriota y era un hombre que en el libro de los Hechos se registra como a quien le pusieron por sobrenombre como Bernabé. Así que acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Y dice en esta nueva traducción viviente: por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron de sobrenombre Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Ahora, ¿qué vieron los apóstoles en la vida de José? ¿Qué fue lo que vieron en él? Bondad, vivía contento. ¿Qué más? Un hombre de fe. ¿Qué nos dice al final del texto? ¿Qué hizo este hombre? Era generoso, ¿sí? Fue capaz de vender un campo para el evangelio. Y eso pocas personas podrían hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? Y es pocas las personas que tienen esa habilidad de animar a otros. Tal vez a veces es la otra característica, y es de ¿qué? ¿Qué es lo contrario a animar? Desanimar, ¿cierto? Nos volvemos muy criticones, juzgamos apresuradamente, y en este mundo hay gente que está necesitando que les animemos, e incluso nosotros también, que nos animen en algún momento. Y entonces en este hombre vieron coherencia, vieron integridad, un hombre que tal vez lo veían en la calle, cómo inspiraba a otras personas. Y en el libro de Hechos, José lo llaman Bernabé y lo llaman como el hijo de ánimo. Ahora, eso vieron en Bernabé. Si lo trasladamos a cada uno de nosotros, ¿qué pueden decir las personas que están a nuestro alrededor? Si le preguntamos a las personas más cercanas, nuestra pareja, nuestros hijos, familiares, vecinos, ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Somos personas que animamos a otras? No me responda, simplemente autoevalúese. ¿Somos personas que inspiran a otras personas? Inspiramos confianza, rectitud, obediencia, inspiramos generosidad a otros. Entonces esta es la primera característica de Bernabé, un hombre que ¿qué hacía?
inspiraba a otros. Pero también Bernabé, segunda característica, veía potencial donde otros que veían problemas. Y ahora vamos a Hechos 9, versículo 26 y 27. Y dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos, ¿qué le tenían? Miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces, ¿qué pasó? Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía el nombre de Jesús. Entonces, cuando Saulo llega a Jerusalén, él trata de reunirse con la gente, pero ¿quién era Saulo? Un perseguidor. Era una persona que no era nada confiable. Y la gente, que le tenía miedo, ¿sí? Nadie le cree. Y siendo sinceros, la gente que tenía razón. Y es como en nuestros tiempos decir que una persona que no es tal vez para el agrado de las personas, que hizo demasiadas cosas buenas, decir al siguiente día que cree en Jesús y que ahorita su vida ha cambiado. ¿Qué tanto les creemos nosotros? Empezaríamos a dudar, como si será cierto, no será cierto. ¿Quién había sido Saulo? Había encarcelado creyentes, había aprobado la muerte de Esteban, y esa reputación de Saulo era terrible. Y cuando llega a Jerusalén, el texto nos dice que les tenían, ¿qué? Le tenían miedo. Y la palabra todos es importante, porque no era como que uno démosle la oportunidad, no, todos le tenían miedo. Nadie confiaba en él, nadie quería acercarse, nadie quería correr el riesgo. Pero, ¿qué pasó? Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? Se lo llevó ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Entrando él y ahí mismo un momento de silencio como de: ¿y Bernabé qué está haciendo? ¿Por qué nos está trayendo a este criminal? Pero recuerden, Bernabé era un hombre que inspiraba a otros. Y cuando él dice, mire, es que yo vi, no es que yo haya visto, él dice que y les contó cómo Saulo había visto al Señor, ¿sí? Saulo le cuenta a Bernabé su historia, y Bernabé, ¿qué hace? Le cree. ¿Y se lo cuenta a quiénes? A los discípulos. ¿Y los discípulos qué hacen? Le creen lo que Bernabé sí estaba diciendo. Pero si Saulo va solo, ¿qué pasaría? Hubiera sido terrible. Pero este hombre veía un potencial ¿en quién? En Saulo. Y la gente que veía, este hombre va a traernos problemas. Y esto revela algo muy importante, porque la mayoría de las personas, y nos involucramos aquí, miramos a las personas de acuerdo a lo que fueron, y no a lo que Dios podría hacer ahorita. Entonces vemos a un hombre borracho, maltratador en el hogar, maltratador con sus hijos, y que Dios hace el cambio en ellos. ¿Y qué seguimos diciendo nosotros de esa persona? Esa persona no lo cambia nadie, porque vemos es su pasado. Y algunos tal vez luchan con su familia porque tal vez no creen que usted haya cambiado. ¿Qué veían en Pablo? Un perseguidor.
Bernabé, ¿qué veía? Un futuro apóstol. Todos veían en Saulo en ese momento un problema. Bernabé veía una posibilidad. Todos veían en Saulo un fracaso. Bernabé veía transformación. Hablo a los padres en esta mañana, en este momento. Y con dolor tengo que decir esto, y es que muchos padres, escúchenme muy bien, etiquetamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ya que los que tienen nietos. Alguno le pregunta cómo es su hijo o su hija. Ese es más inquieto, esa es más inquieta, ese nunca aprende, ese es muy tímido, muy tímida. Y palabras que duelen es que es un poquito lentico, un poquito lentica. Es que a veces no hace bien las cosas. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Etiquetando a nuestros hijos. Y Dios no etiqueta a personas, Dios transforma personas. Y un padre, una madre aprende a mirar a sus hijos como Dios los mira. ¿Algún ejemplo cotidiano? Un niño llega a la casa, o un adolescente llega a la casa, o algún padre llega de la reunión de padres o la entrega de notas y el maestro le dijo, perdió, ¿cuántas? A ver. 7 materias, ¿sí? Eso abren los ojos, 7 materias, ¿sí? Perdió hasta descanso porque no le daban dinero para comer. Hay 2 formas de reaccionar frente a esa situación, ¿sí? Un hijo, una hija, un adolescente perdió 7 materias. ¿Cuál sería la primera forma de reaccionar? Una pela. ¿Qué más? Frases como desaplicado. Usted no valora nada de lo que nosotros hacemos. No va a cambiar, usted no sirve para estudiar. Póngase más bien ¿a qué? A trabajar. Esa sería la primera reacción, ¿cierto? Pero si estamos hablando de no desanimar, sino de animar, ¿cuál sería entonces la reacción de un padre que anima? No, tú lo puedes hacer ¿qué? En el siguiente periodo, pero no es que tampoco lo hagas solito, ven. ¿En qué necesitas ayuda? Porque es que el ánimo no simplemente es, bueno, hágale y hágalo, no, ven. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Hay 2 formas de reaccionar frente a alguna situación. Desprestigiando, desanimando, desvalorando o por el contrario, diciendo, sé que puedes mejorar. Hijo, hija, ¿qué pasó? Mamá, papá, es que me descuidé, listo, entonces vamos a tomar correctivo referente a eso. Vamos a trabajar juntos. La diferencia parecería pequeña, pero la primera, ¿qué es lo que hace? Destruye. Y la otra, ¿qué hace? Construye, anima. Si hablamos de fútbol, un buen entrenador no saca inmediatamente a un jugador porque falló un gol. Lo anima, lo corrige, lo prepara, lo vuelve a poner en la cancha, porque sabe que el próximo disparo puede ser el decisivo para anotar un gol. Así actúa Dios con nosotros y así deberíamos ser nosotros como padres con los hijos. Entonces Bernabé, ¿qué detecta? Potencial en este hombre, donde aparentemente nadie más puede ver eso. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Inspirar a otros, ¿cierto? Deberíamos inspirar a otros. Y la segunda característica es ¿cuál? Ver potencial donde otros ven ¿qué? Problemas. Ahora, tercera característica. Bernabé busca oportunidades para animar
a los demás. Bernabé buscaba oportunidades para animar a los demás. Capítulo 11, versículos 22 al 27. Dice: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia de Antioquía está creciendo. Y Bernabé, porque era un hombre que inspiraba a otros, porque veía potencial en otros, ¿qué dice la iglesia? Vea, váyase para allá. Porque aunque está creciendo, una iglesia cuando crece no solo crecen la fe, sino que crecen los problemas. Y vaya y anime a esas personas, ¿sí? Pero él dice, yo no me voy solo. ¿A quién se llevó? A Saulo, ¿sí? ¿Y cuánto permanecieron allá? Un año, ¿sí? Un año, ¿sí? Y Bernabé buscaba oportunidades para animar a otros, ¿sí? Así que todos podemos buscar oportunidades para animar a otros. Y a la luz de lo que vemos de Bernabé, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de animar a otra persona? ¿Fue esta semana? ¿La semana pasada? ¿Se encontró con un amigo, una amiga, un familiar? ¿O simplemente con sus hijos, con su pareja? ¿Cuándo fue esa última vez que tuvo esa oportunidad? Porque ¿qué dice ahí? Todos, ¿qué? Podemos buscar oportunidades. ¿O quién tal vez recibió ánimo de otra persona? Y por lo general siempre se dice en un ambiente eclesial que los líderes son quienes deberían animar a las personas porque están bajo su responsabilidad. Se les dice a los padres que animen a sus hijos, pero creo que no solo es responsabilidad de los líderes, de un pastor de una iglesia, de los padres, es responsabilidad de ¿quiénes? ¿De quiénes? De todos nosotros en convertirnos en animadores para otras personas. Y Dios nos da oportunidades para poder animar a quienes están pasando por situaciones difíciles. Quien puede decir, yo lo entiendo, yo la entiendo. Y ánimo, de esta va a pasar. Podemos seguir adelante. Y en un nivel más profundo de aliento, la oportunidad de ofrecer ánimo a tus familiares y amigos, cónyuges, hijos y padres, los que están en nuestra congregación o en un grupo pequeño, tenemos muchas oportunidades ¿de qué? De ser un Bernabé. En algún momento podemos decir una palabra de aliento. Otros se sienten queridos cuando reciben un regalo, un detalle. Para otros es una simple ¿qué? Llamada, un escribir en un WhatsApp. Para otros es un acto de servicio. Y podemos expresar ánimo de muchas maneras. Y un punto importante acerca de animar a otros, y es que lo que funciona para animar a una persona puede no servir, ¿para qué? Para animar a otra, ¿sí? No, es que mi método no funciona. No, porque lo que puede funcionar para sus hijos no va a funcionar ¿para quién? Para su pareja, para sus amigos, para personas del trabajo, ¿sí? Entonces, tengamos presente eso. No necesariamente podemos usar el mismo método. El ánimo es algo poderoso
Puede usarse de forma maravillosa o también dañina. ¿Cómo podríamos animar a otras personas de manera dañina o de manera negativa? Alguien que tal vez está pensando pues, en la crisis económica y dice, pues esa empresa tiene mucha plata, pues algo que le pueda sacar que eso no es problema. Está animando a una persona a que haga algo que no es debido. Por eso debemos asegurarnos de que nuestro ánimo mueva a las personas hacia Cristo, hacia el amor y a las buenas obras. Ahora, entonces vimos algunas características de cómo animar. La primera es ¿qué? Inspirar a otros. La segunda es ver potencial en otros. Y la tercera, buscar oportunidades. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo nos convertimos en una voz de ánimo? ¿Cómo animamos a la gente? Quisiera darles algunas sugerencias en esta mañana. Animas a la gente cuando dejes de ¿qué? ¿De qué? Dígalo duro. Ay, es que es tan difícil no criticar a la gente. Animas a la gente cuando dejes de ¿qué? Juzgar. Cuando dejes de menospreciar. Y este es un consejo que Pablo considera necesario. No critiquemos, no juzguemos, no menospreciemos a los demás. Alguien viene y nos cuenta algo y es con el deseo de animarlo. ¿Y cómo termina esa persona? Regañada. Es que usted lo que hace, sí, definitivamente. Por eso es que está como está. ¿Y qué quería esa persona? Que lo escuchara, que la escuchara. Sí, hay momentos en que le podemos decir a las personas las cosas, pero tenga tacto, ¿sí? Sepa decirlo de la mejor manera. Entonces, ¿qué va a pasar la segunda vez? ¿Esa persona se le va a acercar? Tal vez no. Porque dice, yo fui a esa persona a buscar ánimo y lo que me sentí fue regañado. Y muchas veces por cada palabra de aliento que damos 7 críticas o menosprecios a los demás. Entonces, primer consejo, dejemos de ¿qué? De criticar, juzgar o menospreciar. Animas con el ejemplo. Y Bernabé fue un hombre que fue coherente. Podemos animar a las personas a amar y a hacer buenas acciones cuando ven que en nosotros el ejemplo. Y a veces no se trata solo de decir, con el ejemplo las personas dicen, este hombre y esta mujer son personas que animan, que inspiran a otros. Número 3, animas viendo el potencial de las personas y haciéndolas saber que las ves. De la misma manera que Bernabé hizo ¿con quién? Con Saulo. Y Bernabé era un personaje secundario en el Nuevo Testamento, pero tiene un legado tan importante. Era una persona tal vez callada, modesta, pero disfrutaba el éxito de los demás. Era un hombre dispuesto a asumir riesgos en nombre de quien estaba bajo su cuidado. Era un hombre que tan decidido a levantar a los demás que cambiaron su nombre de José por Bernabé, hijo de ánimo. Y en una ocasión Pablo se enojó con un hombre llamado Marcos. Y le dijo, yo ya no me lo voy a llevar por allá a nuestros viajes. Y Bernabé, ¿qué dijo? Este hombre tiene ¿qué? Potencial.
y se lo llevó con él. Digo, Pablo, no voy a estar con usted, me voy a ir con Marcos. Y era un hombre que veía en otros el potencial. Concluyamos entonces en esta mañana. Todos necesitamos ánimo. ¿Es así? En algún momento necesitamos que nos animen de manera personal a través de la palabra del Espíritu Santo. Y Dios ha puesto también Bernabé alrededor de nosotros para animarnos en momentos de dificultad. Pero también nosotros debemos ser ¿quiénes? Un Bernabé. Personas que inspiren, personas que den ejemplo, personas que alienten a quienes están pasando por situaciones difíciles. Dios nos da una dirección clara para nuestras relaciones: servirnos, amarnos, perdonarnos y animarnos unos a otros. Al hacer estas cosas positivas, nos protegemos de los ciclos y patrones negativos del mundo. El orgullo divide a las personas y conduce a la discordia. La humildad y la honestidad sanan. Bernabé es una bendición en todo contexto. Bernabé amaba a judíos y a gentiles. Y cuando tu devoción a Jesús es profunda, no te dejas llevar por las tendencias y las circunstancias. Y tenemos un compromiso, y es tener más ánimo. ¿Todos tenemos problemas? Sí. ¿Nos desanimamos? Sí. Pero también hay otras personas que están viendo en nosotros el deseo de poder ayudarlas, comprenderlas, animarlas en sus momentos difíciles. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la vida de Bernabé, un hombre que nos enseña lo importante que es animar a otros. Señor, y no podemos esconder que a veces pasamos por dificultades, momentos de sufrimiento, de dolor, donde podríamos pensar, ¿y a quién voy a animar si antes necesito ser animado? Y yo oro por cada persona en esta mañana que necesita una voz de aliento, que necesita escuchar, tú puedes, lo puedes lograr. Estás pasando por un momento difícil, pero de esta puedes salir. Y palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que solo pueden provenir de ti. Y yo te pido, amado Dios, por aquellas personas que se sienten desanimadas espiritualmente, desanimadas físicamente, cansados, cansadas, aún emocionalmente, con problemas, una y otra que vienen y a veces causa tanto cansancio mental que no permite concentrar en el trabajo, no permite conciliar el sueño. Yo te pido, Señor, por esas personas, y pon en cada una de ellas un Bernabé. Tal vez estén aquí en esta mañana, quienes puedan animar a otros. Ayúdanos, Señor, a poder tener oportunidades en esta semana, que podamos aceptar ese desafío de decirte, Señor, pon esa oportunidad de hablar con alguien, de animar a quien está pasando por dificultades, de entenderle, de no criticarle, de no menospreciarle, de no juzgarle, a pesar que tal vez está tomando malas decisiones y que está tal vez en ese momento por circunstancias de malas decisiones. Pero permítenos ser hombres, mujeres, una iglesia que animen, que servimos, que amamos, que somos generosos, que estamos llenos de ti para poder ayudar a quienes más te necesitan. Gracias, Señor. Y guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.